Bueno, gente, bienvenidos a Profetas del Audio, un podcast peruano sobre los podcasts peruanos. El día de hoy estamos con un invitado muy especial. Él es un youtuber y un podcaster peruano exitoso ya, Exitoso, pero... reconocido, ya ha alcanzado la fama. Él es Alex, ¿me recuerdas su primer apellido, por favor? Es Delgado de la Flor, pero en las redes estoy como Alex Arana. Alex Arana, y que tiene su podcast llamado Está de Más. Por favor, un fuerte aplauso, gente. Gracias por la invitación. De nada, mano. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bien, justo acabo de un pequeño altercado con tu vecino. Pensó que estábamos fumando porque me estacioné en su puerta. Oh, tío, qué denso. Y dijo que iba a llamar a la policía. Así que espero que no llame a la policía. Es que la gente está con la noica, pues. Sí, ha pensado que me iba con coronavirus. Fácil. Está con la noica la gente del día de hoy. Bueno, vamos a indagar un poco en el proyecto de Alex, que es el podcast Está de Más, pero también vamos a indagar en un tema muy chévere, que es el tema de los invitados de un podcast, ¿no? Antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco, Alex, más o menos, antes de hablar de tu proyecto, ¿en qué momento entraste o te enteraste del podcasting? Hace un par de años, no recuerdo, creo que el primer podcaster que vi o cuando alguien hizo un podcast fue con Ray William Johnson, que es un youtuber americano. Sí lo conozco. Que fue el número uno en los años 2012, 2013. Claro. En el mundo. Y él agarró su canal como un televisión. Empezó a hacer blogs diarios, su Equal Streak en su programa, y los miércoles o jueves sacaba un podcast. Y decía, ¿qué es un podcast? Solamente hablan. Y me pegaba con sus historias. Y dije, qué paja. Y de ahí, eso fue el primero que vi. Claro. Y de ahí ya vi que en México sacaban más podcasts. Pero no era un formato que yo mucho consumía. Pero ya poco a poco, entré a la universidad y me metí en la clase de radio, donde uno ya descubre más o menos que le encanta hablar al micrófono y hablar así. Claro, Entonces, exacto. y fue un mundo diferente, pues, y dije, quiero hacer esto. Entonces, algún día lo voy a hacer. Pensé que solamente se podría hacer un programa de radio. Nunca lo vi con un formato de YouTube. Yo siendo youtuber en ese entonces. Interesante. Pero de ahí ya explotó en México, creo que hace 2 años. Y en Perú recién explotó el año pasado. Por mediados de año fue donde ya acá fue el boom. Claro. Habiendo ya podcast hace tiempo ahí en Perú. Exacto. Yo me he dado cuenta que justamente el año pasado, a raíz de un montón de fenómenos, fue el fenómeno del podcast en Perú empezó a explotar. ¿Tú a qué crees que se ha debido más que nada? Pucha, buena pregunta. Creo que lo mismo que te digo, o sea, explota en México y porque explota en Estados Unidos. O sea, siempre Claro. tú ves, o sea, yo veo de que en Estados Unidos ha explotado, digo ya, pero va a llegar en un par de años. Y cuando explotó en México, la gente empezó a consumir más cosas en español y la gente hacía podcast en México. Entonces Claro. la gente empezó a decir, yo también quiero subir podcast, pues. Y empezaron a hacer eso. Pues. Claro. Yo creo que ha sido eso. No creía una razón especial, pero creo que ha sido por el mismo formato de que siempre vienen de otros países y Perú lo adapta. Claro, Creo que sí. viene Somos eso. buenos en adaptar cosas del extranjero. Sí, sí. Entonces, siempre es bueno cuando ven un formato, no digo challenge, esas huevadas de que son cosas que hacen youtubers mexicanos o de Estados Unidos, sino un formato. El formato de parodias nació en Estados Unidos en 2008 y acá reventó con Franda y con Bucano en el 2011, 12. Claro. Entonces hay un patrón de cada 4 años. Si sale en Estados Unidos, en Perú va a llegar a los 4 o 5 años. Igual que el videoblog. Interesante predicción. Claro, salió Shane Dawson en el 2010 y Wherever Tomorrow explotó en el 2011 y acá Bruno Agme casi contemporáneos y Andy reventó en el 2012. Claro. Entonces es un patrón que siempre ya se viene viendo. Eso es lo que yo veo. No sé si es verdad o me pastulada, pero Pero creo es que una así. buena observación, o sea, has analizado como que cada época de YouTube, y claro, pues ahora estamos más o menos en la época del podcast, Claro, que se basa justamente en entrevistas, conversaciones. sí. ¿En qué momento nació el podcast Está de Más? ¿Y en base a qué, más o menos? Yo tenía que hacer un proyecto ya. Siempre o sea, porque yo dejé de hacer contenido en YouTube 4 años. Mi último proyecto fue en un canal que se llama Perú Blanco y Negro hasta el 2014 que fue, o 2015 creo. Y dejé de hacer proyectos yo frente a cámaras, porque me encanta estar frente a cámara, grabar cosas. Pero, pasó un atracado en mi casa, me robaron No. y me traumé y no quise salir en cámaras nunca más. Entonces hice un proyecto ya como productor. Creamos con Jorge, que está acá, el que está en cámaras en Sabe Más. Saludo para Jorge. Creamos Toma 2, después me metí a Los Cosnas, una webserie, me metí al mic ya, y aparte como estoy en comunicaciones y sonido, me metí más a la producción, pero siempre tenía una necesidad de hacer algo, o sea, algo mío, un proyecto mío, Claro.
y voy a hacer un podcast, dije. Y me lo dije hace 2 años, creo. Y siempre lo decía y nadie me creía o me decían hazlo y yo decía no. Por estúpidas razones. No había nombre, no había formato. ¿Qué hago? ¿Con quién voy a hacerlo? O sea, ¿cómo todo eso? Hasta que ya dije, salió, y Héctor Tejada, el que nos pasó la voz para hoy día estar acá. Ah, interesante. Sacó ayer fue el lunes. Y dijo, acá está mi podcast, amigo, escúchenlo. Y yo, está huevón, sí. Héctor de la nada sacó y estoy esperando. Y digo, ¿qué estoy esperando? ¿Qué estoy esperando hacer un podcast? Y es algo que me gusta. Entonces ya al mes creo ya me decidí sí o sí sacarlo. Y lo saqué como un piloto con Cholo Mena. Fue un primer episodio. Cholo me dijo, ya hazlo. Y dije, pasé invitado, pues. Ya yo voy. Entonces también como que Cholo Mena me dijo, ya vamos a hacerlo, pues. Bien, y hice el bien. piloto y fue una conversa. Porque quiero hacer conversaciones de tipo de música, de películas, de series, pero no me siento tan experto. Me gusta la música, el cine y las series, pero no tan geek como para hablar del director que hizo esa toma en tal película. Entonces, siento que me iba a quedar un poco grande. Claro. Y dije conversaciones, pues. Conversas, porque también era un fanático de Harry Spencer, Jaime Bailey, cuando hacía entrevistas largas, y salió Orozco haciendo entrevistas. Pero yo decidí hacerlo un poco más informal. Claro. Entonces, si tú ves el podcast, ves que es una entrevista media rara. A veces es entrevista clarísima, pero otra se ve como una conversa. Claro. Entonces, es una combinación de conversa-entrevista informal, formal. Salió mi estilo, como quien dice. Claro. Entonces, Pero has adaptado como que un estilo propio en el que puedes llegar a tocar como que temas así bien profundos, como puedes llegarlo así a un nivel de informalidad así de chacota, pues, en el sí, mismo ¿no? podcast. Sí. Claro. O sea, lo más informal que he llegado ha sido con Jorge Luna, porque él se presta para eso. Bueno, Pues. es Jorge Luna. Claro, Jorge Luna. Lo más personal que no quería haber llegado es a Orozco, de que tocó un tema de su ansiedad bien hardcore. Y fue una conversa, entrevista, slash. Claro. Y cuando llegamos a ese tema, dije, paja, llega un tema que no pensé tocar con Carlos Orozco. Pensé hablar de él sobre podcast de Perú, cómo salió de Movistar, su historia y todo eso. Pero no pensé llegar a ese tema. Ni siquiera estaba en mi papelito, porque tuve un papelito de que para temas de que sí o sí quiero tocar, y ni siquiera estaba que era ansioso, o sea, nada que ver. Pero ahí me dijeron, has entrevistado bien. Y fue como que me la creí de que sí puedo entrevistar a gente. Porque antes yo veía y decías, no, yo soy más converso. Pero creo que con Orozco y con otros, con Giovanni Sixia por ahí, sí sentí que era una entrevista. Y no me siento tan cómodo, Lucina. Siento de que lo veo muy forzado y siento que me van a hacer mierda porque yo no soy periodista, no. Solamente me gusta conversar y sacar algo chévere, nada más. Claro, finalmente, o sea, a pesar de que justamente has dicho no eres periodista, termina saliendo una conversación bien amena. Creo que esa es no solo la característica de tu podcast, sino la característica de este fenómeno en particular del podcasting que está surgiendo en esta época. Claro. O sea, digamos, las conversaciones con invitados están primando bastante. Y ese es justamente el tema del episodio de hoy, los invitados del podcast. Así ahora sí vamos a entrar un poco más en eso, ya que hemos visto tu proyecto, ya que está muy chévere, mano. Gracias. Te felicito, en verdad, bastante. Gracias. Bueno, ¿cómo así, para empezar, consigues los invitados para tu podcast? Al inicio era yo, o sea, yo mismo escribía a los invitados, esperando de que digan que sí, que es lo difícil. Y después como vi que ya no podía solo, o sea, dije, le llamé a Jorge, que Jorge es el productor, el que consigue los invitados. Algunos los consigo yo porque están más a la mano para mí. Claro. Pero otros que sí tenía una lista. Yo le dije, oye, ¿quieres ser mi productor? Para que consiga los invitados y me apoyas también en cámaras. Me dijo que ya, chévere. Y me dijo, dame una lista, a ver, ¿cuál quieres? Y le pasé una lista hasta bien pendeja, pues. A Giovanni Sixia, Manolo de Lívido, Wida Lion. Y a la semana consiguió todos, pues. Entonces, eso es lo bueno que tiene Jorge, pues. De que ve a alguien muy conocido y le da el pincho y va y le habla y le consigue el teléfono o el número. Entonces, ahí fue donde ya empecé invitados un poco más organizados porque se encargaba de poner las fechas. Me decía, ¿qué día grabas? Y yo, este día quiero grabar, este día no puedo grabar, este día se puede grabar, este día grabamos uno, este día grabamos 3, máximo grabado una vez, creo. Pero ya no, me quedó como lección de que más de 3 no puedo grabar porque mi voz se va a la mierda. Claro. Y justo lo noté con
no sé con qué, hace poco estaba viendo los comentarios y mi voz está muy cansada, porque de verdad te cansa, pues. Sí, Y, entonces, pero, entonces, dependiendo de quién de invitado, cómo lo consigue, Jorge lo consigue, otra vez es yo, y ya también tengo que tener cuidado a quién invitar o quién invitar, porque me ha tocado invitados de que dije, esta madre no era para invitarlo porque hay un tema de que no manejo, y ya me quedo como experiencia de que tengo que saber muy bien del invitado o muy interesado en el tema como para que fluya, pues. claro, Porque exacto. hay invitados de que no sabía nada y fluyó demasiado bien que hasta me sorprendió como Roxana Molina, que es una creadora de contenido de Instagram, Sí. que no la conocía. 2 días antes me vi su Instagram, dije, ok, ella hace esto y está rompiendo. Vamos a ver qué sale. Y salió y es uno de los videos más vistos del canal. Sí, Ujú. pues justamente, antes de que explote lo de Jorge Luna, vi que justamente el de Roxana Molina era el que más había Era el que despegado. más despegó. Y de ahí Jorge Luna fue el que también ya reventó el canal, como quien dice, ¿no? Claro, qué chévere, mano, qué chévere. Qué Ujú. buena, o sea, tú trabajas ¿cómo se llama? Con acá el hombre, con Jorge. Sí, Trabajas en equipo, entonces, para conseguir, para los sí. contactos, para O sea, todo. ahorita, al inicio, los primeros 5 invitados fui yo. O Claro, te sea, mandaste. claro, o sea, porque eran los más cercanos que tenía, Cholomena, Ah, Chiquihuilo, ya, ah, no sé quién más invité yo. Y de ahí ya entró Jorge y era él un 80% y yo 20%. O claro, sea, él hacía 8 y yo hacía 2 invitados. claro. Y ya, y así estamos trabajando ahorita. Bien, bien, Ujú. bien, Sí, bien. pero como te digo, depende del invitado y depende también de sus horarios, que es lo más complicado. Sí, Como te comentaba antes de grabar, yo grabo solo los sábados y trato de meter mínimo 2 invitados al sábado. Si no, no siento que vale la pena armar todo el set, porque es un set que desarmamos y armamos. O sea, las luces no están ahí. O sea, tú entras a la oficina de la productora, que es Sonámbulos, y es una sala vacía, con un sillón y la ah, mesa. y toda la decoración, todo lo ponen. Claro, en realidad los adornos que están arriba en las tablitas se quedan ahí. Ah, ya. Y el letrero de que dice está de más es post. O sea, no está ahí. O sea, Ah, es, interesante. es una parada, es una pared negra. Entonces está de más, eso se pone cada vez que edito. Algunos invitados van y se ¿Dónde ponen, está? se ponen tristes porque dicen, más que todo se cagan de risa, ¿no? Porque ven, oye, tu letrero, le digo, ya, pues, en post. Ya. Man, Pero, ya, man, ya. pero ya Chino Pinto fue el que fue, y ese editor, pues sí, obviamente dijo, acá no hay nada, y hizo esta cosa de acá. Entonces, y como obviamente la mano va a estar encima del De la letrero, imagen. ajá, del mero, pero ya. Bacán, Pero man. sí, pero sí, de verdad es trabajoso, porque es poner las luces, el audio. Claro, es Entonces, todo la ujú. chamba de producción. Sí. Claro. Entonces, en un día, un sábado, te consigo así grabar 2. Si a veces nos plantan algunos invitados porque ha tocado, es como Ujú. que, brother, desarmar y desarmar todo. Ya, pues. Pero ya es parte de, pues, hay invitados que te van a dejar plantados Claro, algunos. ¿cómo solucionas por lo general? No soluciono, no se graba nada más. Ah, No se graba y no salía video, pues. Este, por ejemplo, igual voy a quemar, ¿no? Ya Cobos, Cristian Cobos, ya. el influencer, él nos fue plantado 2 veces realmente. Quedamos una vez y el día siguiente me dijo, oh, no la hago. Entonces yo tenía ya armado todo. No, Y manito. la segunda vez Jorge lo agendó y le dije, vamos a ver si viene. Y no vino. Entonces no fue y dejamos todo. Y solamente iba a ir él. Entonces, por eso dijimos, ya, si es que no agendamos si no agendamos 2 invitados, no se graba. Ah, ya. Claro, de Porque si ese frente. invitado te dejas plantado, no grabas nada, pues. Claro, pues, mano. Entonces eso fue como que... Ah, ya. Y una Entonces, vez ya, para entrar, una vez que ya tienes a los invitados, cuando ya, o sea, obviamente han aceptado y todo, ya han llegado, ¿cuál es el trato más o menos que reciben? O sea, ¿de qué les hablas? ¿Hay algo previo al podcast? lo único que siempre cuando llegan es algo que no quieras hablar. Esa es la única pregunta que le digo. Mm, Se me dicen... La mayoría me ha dicho, no, haz lo que quieras. Giovanni Sixia me dijo, si es que no me gusta algo te voy a decir. Ah, ok. Entonces, pero después todos me han dicho, hablemos en lo que sea. en lo que sea, se mandan. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí. Igual yo también no trato de estar mal criado, pues. Porque, o sea, si sale la pregunta, sale. O sea, yo le pregunté a Carlos Palma cuánto gana. Pero fue por la conversa y por la joda. Claro, Como te digo, lo de Orozco salió también en la conversa. No planeé incomodarlo. Y él tampoco se incomodó porque se abrió bastante y contó sus problemas. claro. Eh,
Hubo una pregunta que sí quité del chino Toguchi, porque hablamos de los TT, y fue súper innecesario que le pregunte si aún se hablaba con Escobar, con Juan Francisco Escobar. Claro. Y su respuesta fue como que no, o sea, fue tan rápida y fue tan... O sea, fue tan rápida y tan... Lo hizo ver como que tan innecesaria. Y también dijo, puta, qué huevón, ¿por qué le pregunté eso? Era obvio de que iba a decir lo mismo. Entonces, esa emisión lo corté. Porque estuvo de más. Claro, Entonces estuvo dije, de más. estuvo de más. Entonces... Pero después quito cosas porque a veces más que todo un comediante hizo bromas muy fuertes de aborto y eso lo quité porque también... me imagino. Porque no por mí, sino yo también cuido a mis invitados. Mis invitados dicen cosas y digo, no, eso lo van a cagar. Y he cortado cosas de la entrevista de Gerardo, de Roxana, de Greg Steven, de Toby, creo que una parte, no. Pero más que todo esos invitados a veces se les sale una Claro. y dicen, oh, ¿verdad? No, déjalo. Y digo, no, no voy a dejar. Porque también me gusta cuidarlos, pues, porque al final se llevan también ellos un buen recuerdo y ellos van a estar cómodos en compartirlo. Porque si dicen algo y después se arrepienten o ven el video ellos antes de compartirlo, fácil no lo comparten por eso. Entonces, trato de cuidarlos, pero también para que ellos lo puedan compartir. Claro, para que sea algo más consumible. Pues. Sí, porque si me pongo al lado como que el lado polémico, cojudo de que no, esto llama gente, es una patada en el trasero después. Claro, porque nadie lo comparte o él no lo comparte. Claro. Y ahorita a nosotros nos conviene de que compartan el video, pues. Claro. Ya cuando tengo 1 millón de suscriptores, ya pues fácil no me va a importar mucho, pero... No seas millonario. Claro, pero ahorita... Pero más que todo no lo hago por eso, más que todo lo hago porque me gusta cuidar a los invitados, porque si los he invitado es porque me caen bien, y a mucha gente yo los quiero bastante porque son amigos de años. Entonces, ¿para qué cagarlos, pues? O sea, es muy necesario. Está bien, es un buen approach, es una buena forma de acercarte justamente a la problemática y la controversia, se podría decir. Claro, a veces sí, o sea, justo hemos grabado el sábado con Marlon Max, que es otro creo de contenido. Hemos hablado de unas cosas, pero en modo en joda. No buscamos ser polémicos porque después caes mal en la comunidad también. Claro. Entonces no me gustaría. Claro. Bueno, ahora quisiera preguntarte un poco, ya durante la entrevista, ya ¿cuál sientes que es tu dinámica de conversación? Bueno, si han visto, los que ven el podcast fácil, siempre digo cómo conocí al invitado. Porque claro, es una buena movida forma de recordar de que cómo fue que nació la amistad o decirles, yo te vi desde tal punto. Por ejemplo, no conocía mucho a Roxana, pero dije, yo vi tu video desde tu mamá y todo haciéndote bienes saltados. Ah, ese video. Y ya viene el hilo de cómo empezó. Porque para mí ellos empezaron cuando yo los vi. Ya, claro. O sea... Y antes de eso no los conozco, o sea, o no sé, pues no puedo hablar de un video antes de que no los he visto, pues. Claro. Entonces parto de ahí y ya digo, ya, pero ¿cómo fue tal video? O sea, antes de eso grabaste tal, sí. Entonces parto de siempre de cómo los conozco al invitado y después, en realidad es lo que fluya. O sea, eso también es algo de que creo que es un poco arriesgado de parte mía, de a veces no estudiar el invitado, porque mis reacciones son reales. Y lo he dicho en comentarios, o sea, mi reacción como que, man, ¿qué paja? Es real, o sea, no sabía esa cosa, o sea... Claro, pero eso es un valor agregado de tu podcast, diría yo. Es como, a veces tú sabes que Joe Rogan a veces también descubre cosas de su invitado en pleno podcast. Claro. Entonces esa reacción real es algo que valora bastante el público, creo. ¿Sí? Bueno, sí. La gente, he visto comentarios que me dicen, deberías derivar de tu invitado. Bueno, también... Que se ve que no sabes de él. Más me golpeó bastante anímicamente también, porque Giovanni Sixia, porque yo soy fanático de la persona Giovanni Sixia, no de Chabelos, fácil no de sus películas, pero su forma de trabajar. Claro. O sea, fácil no me sé, es la segunda película de Django, no sé cómo se llama, es Django, para mí Django 2, no es Django la sangre, no sé qué cosa. Le he visto y me encanta cómo trabaja Giovanni, su música me cabeza con Chabelos. Pero no me sé en qué disco está el beso negro. No, me sé o sea, me gusta el artista. Claro. Pero cuando fue el podcast, me sentí huevonazo, algunas cosas que también tuve que editar porque yo me sentí mal. Y Giovanni también dije bien jodido. Entonces, han habido partes de que él me cagaba. Obviamente se ve gracioso, pero
en mi bobo estaba como que, puta madre, me está cagando, puta madre, no sabía. Entonces, ahí me jugué en contra de eso, de Claro. no estudiar el invitado. Claro. Pero creo que también Giovanni, creo de que él está acostumbrado más a entrevistas, más no conversaciones. Aunque él tiene su programa de Sit Show, ¿no? Es Tenía un programa. es casi como un podcast, pero sin audífonos y micrófono, solamente en una sala. Pero bueno. Pero siento de que a él tenía muchas entrevistas de que él esperaba de que yo supiera mucho y que hablaba del tema Claro, una entrevista a profundidad, digamos. Sí, porque, o sea, siento porque él colecciona vinilos, un ejemplo rápido. Él colecciona vinilos y yo también sé que colecciona vinilos, o sea, eso lo sé de hace mucho tiempo. Ujú. Y sé que se ha mudado de casa y contamos de que él tiene un espacio de sus vinilos. Y le dije, qué chévere, ¿cómo es? Y me dijo, ¿qué no has visto en mi Instagram? No me has investigado entonces. Y me mostró Sí. su, y como que, sí, o sea, es como que, sí sabía, ¿ves? Pero, ¡ta madre! Y luego se acabó de risa porque después, obviamente, lo decía de joda. Pero es como una joda como que con tu chiquita, pues, ¿no? Un poquito. Entonces como exigiendo. que sentí como que, puta, es que no te voy a investigar porque me gustaría saberlo en la conversación, pues que me cuentes. Claro. Pero creo que viene una parte de que, como te digo, él esperaba de que uno ya supiera mucho de él. Ya. Siento yo. Pero Bueno, lo o sea, demás... era algo que no te esperabas, pues. Sí, porque había hecho como 20 podcasts con diferentes invitados, diferentes rubros, y ninguno me había respondido de esa manera. Pero ya, pues. Pero fue Sí. divertido igual. O sea, para mí fue un gol. O sea, uno de mis metas o mis sueños de tener el podcast era entrevistar. Entre ellos, la lista top está Giovanni Sixia. Lo Y lograste, ya se tengo un logró. check, ya tengo un check ya. Excelente, mano. Excelente. Ahora faltan como 5 checks más. Pero ya. Sabes, mano, poco a poco se logran los checks. Sí, sí. Bueno, a ver, voy a chequear el tiempo, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Quería preguntarte ahora, ¿qué opinas de los podcasts que son, digamos, monólogos de personas o en todo caso podcasts que son sin invitados? Es... Tu opinión personal nomás. No sería muy seguidor de ese tipo de podcast. Es más, no he escuchado podcast de uno solo. Siempre ha sido alguien o con un co-host o con un invitado. Claro, No sé, no lo escucharía, sentiría que es como un blog. claro, Tengo muy metido el formato de videoblogs. claro, Y siento de que si alguien hace alguien con un micrófono o con la cámara solo hablando, lo veo, es como un canal de opinión. claro. Pero no siento que es un podcast. No sientes que es un podcast. No, fácil está de mal. A mí me gusta podcast porque estoy sentado con mi micrófono con audífonos y ese es el feeling del podcast. Claro. Si no, es alguien que reacciona a un video, alguien que habla sobre un tema, pero no siento que es un podcast. Claro, es interesante porque de hecho la definición de podcast, antes no se peleaba mucho por definir la palabra podcast, pero ahora que hay un boom, no solamente en Perú, sino ya en todo el mundo, todos están tratando de definir más o menos qué es el podcast y lo que estoy viendo es que un elemento esencial de un podcast, más allá del audio y todo eso, es que se dé una conversación, una suerte de diálogo entre dos personas o más. Claro, yo siento que eso es. O sea, como te digo, es como un programa de radio de un locutor solo, a menos, no sé, cuando deja de ser un show de radio, más aparte de la música, ¿no? Claro, Y un podcast tú solo. Un podcast es algo de opinión, creo yo. claro, Pero solo, no sé, tengo metido demasiado el formato de YouTube, claro. de que yo veo a alguien hablando o escuchando a alguien, a menos que nomás sea escuchar. O sea, escuchar sí puede ser un podcast, pero ¿cuándo deja de ser un podcast y un monólogo? Pues? Exacto, ese es lo interesante del debate porque Sí. creo que ahí el invitado, que es justamente el tema del día de hoy, juega un papel importante en definir lo que es un podcast. Pero no solo invitados, sino un co-host, Calla Cabro, creo que son tres, ya, claro. son 3 personas hablando. Moloco son 2 personas hablando de un tema. Hay un invitado de vez en cuando, pero un invitado, a menos que tu formato sea un invitado, Claro. como el mío, que es, no sé cuándo yo voy a dejar de ser invitado, si me voy a poder hablar con Jorge, fácil. Pero fácil. Claro. Bueno, en todo caso, no invitado, perdón, pero sí un interlocutor. Claro. Porque lo que la gente ahora me he dado cuenta que consume son conversaciones. Ajá. Y me he dado cuenta que, o sea, varios rubros, varias áreas del académicas, si se quiere decir humanas, o sea, ahora, gracias a los podcasts, se han vuelto conversaciones y la gente las Ujú. consume un poco más informalmente. Claro. O sea, claro, por ejemplo, lo que hacía Spencer al inicio con su 007 Ajá. y después dejó de usar su set y estaba en una mesa, eso era un podcast. Pero Claro. él siempre le ponía conversación con...
Entonces, cuando deja de... O sea, es raro, pues, ¿no? Ya quién... Pero al final, ¿quién para definir qué cosa es jueves? También, ¿no? O sea, También, sí. puta, ya es mi podcast yo solo, ¿ves? ¿Con quién hablo? Con mi vaso de agua, pues solo. O sea, ya hablo con alguien. Claro, O sea, pero creo que el podcast sí o sí debe ser audio. de ley. Eso sí. O sea, Lo más importante es es ujú. el audio. Yo, por ejemplo, eso es lo que hago mal. O sea, no cuelgo los audios a Spotify como debería de hacerlo. O sea, Uy, antes lo subía después de 5 días. De subir el video, recién subía el audio. Entonces, porque a mí, yo tengo alma youtuber, como quien dice, pues. claro, Sí, exacto. estoy enamorado de YouTube y para mí mi plataforma favorita es YouTube. Entonces, siempre está primordial YouTube. Ujú. Y ya después las demás. Después subo la foto en Instagram, después comparto por Facebook, ya después lo subo a Spotify. Vale. Entonces, pero le digo llama podcast porque en realidad el formato que yo uso visualmente también o estéticamente es dos personas con micrófono frente a ellos, con Ujú. audífonos y con un audio decente. Claro, bacán. O lo mejor que pueda sacar el audio, pues, ¿no? Claro, claro. Bacán como lo has delimitado, mano. Yo Ujú. estoy de acuerdo. Bueno, más o Ujú. menos ya para ir cerrando, ¿qué le recomendarías a la gente que quiere hacer podcast con invitados? De todo lo que hemos discutido, tanto de Ujú. cómo conseguirlos, cómo tratarlos, conversar con ellos, así. Claro, simplemente es que es con muchos con contactos. O sea, yo tengo la suerte con Jorge, tenemos la suerte de que trabajamos en una productora donde trabajamos con gente del medio digital y el medio de la radio. Claro, Pero si no tuviera esos contactos, sería bien difícil agarrar invitados. Más que todo es esa perseverancia, ser constante. constante, sí. A veces escribirle un DM. A Jorge le escribió a Sixia un 1 del mes y Giovanni le respondió un 15, creo, o 2 semanas. Entonces, y si no es escribiéndole, porque alguien te va a decir que sí. Y si haces bien tu chamba, ese alguien te va a recomendar a otra persona. Y así sucesivamente. Entonces, si quieres hacer con invitados, simplemente es perseverancia, paciencia y ganas. Y dale. O sea, De frente, mándate y como nomás. tú dices, es que a veces no hay invitados, pues habla de un tema, conversa con alguien, trae a tu primo y conversen de algo. Y verlo como un proyecto, si es tu hobby, métele. Pero si quieres crecer, pues métele chamba y métele ser constante. Ya invierte, lo que sea, no sé. O Bacán. sea, es cosa de eso, ser constante y echarle ganas y paciencia. Más que todo paciencia, creo. Sí, sí, estoy de acuerdo. Bacán, manito. Ujú. Bueno, muchas gracias, Alex, por A haber ti. venido acá, por haber dado un montón de consejos, de insights del mundo del podcast Ujú. en el que estás metido ahora. Gracias. Bueno, gente, eso ha sido todo. Vamos a regresar con más episodios, con más gente relacionada al podcast y más podcasters. Muchas gracias, gente. Muchas gracias, Alex, por venir de nuevo. A ti, Adrián, por invitarme y espero que tu vecino no me pegue con el rato porque Yo también lo espero, manito. Bueno, muchas si no gracias, lo grabo. gente. Dale. Ya nos vemos, gente. Chao.